Muy buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a su programa preferido de fin de semana, Luna Valiente presenta. Quien les habla, José Manuel Luna Valiente. Tiene el honor de acompañarles y estar con ustedes en este programa especial de comentarios y análisis sobre la coyuntura nacional e internacional en el ámbito económico, político y social. También les recordamos que Luna Valiente presenta se retransmite y se graba originalmente en el canal 26 Carivisión. Estamos los sábados de 7 a 8 de la noche y también en repetición los domingos de 7 a 8 de la noche. Y también estamos los domingos en repetición a través del canal 48 de Claro y 52 de Tricón por Vega TV a nivel nacional. Y también de 9 a 10 de la noche a través de TV Quisqueya para toda la Florida en los Estados Unidos. Indudablemente que el tema de la semana que tiene que ver con la sentencia de las medidas de coerción con el caso Odebrecht, queremos relacionarlos específicamente con todo el ámbito de la economía nacional y con lo que significa el tener una economía como la que tenemos y el iniciar un proceso en la República Dominicana que no deja de ser interesante en el ámbito de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Hemos venido haciendo programas sobre este tema, hemos hablado con don Ricardo Rojas León sobre el tema del mismo Odebrecht, sobre el tema de las consecuencias, sobre el tema de la ley de lavado de activos. Tuvimos hace un par de semanas al licenciado Juan Ariel Jiménez, viceministro de la Presidencia, hablando del impacto importante de la ley de lavado de activos y lucha contra el terrorismo, que sustituyó a la ley de lavado de activos proveniente del narcotráfico. Pero quiero enfocarme en aspectos muy esenciales sobre el tema de la corrupción y la impunidad a raíz de la sentencia que ha enviado a la cárcel, tanto a Najayo como a La Victoria, a 8 de los implicados. Ha mandado medidas específicas a 2, a Radamés Segura y al señor Rodríguez, a prisión domiciliaria. Y en el caso de los 3 diputados, Tommy Galán, Julio César Valentín y el señor Pacheco, a específicamente unas medidas precautorias, a la espera todavía de que el mismo Senado de la República se pronuncie sobre las medidas disciplinarias y el de quitarle o no lo que es el privilegio de ser diputado. Pero fuera de ese ámbito, quiero enfocarme en algunos aspectos que para nosotros son vitales, que muchas veces podríamos dejar pasar, o que quizás por la vorágine que ha provocado todo el tema Odebrecht en la República Dominicana y sobre todo a nivel de las redes sociales, que entiendo en donde hay una profunda desviación del objetivo central y en donde hay una dirección muy política dirigida hacia el gobierno del presidente Medina y hacia tratar de provocar situaciones difíciles y de caos en el gobierno actual, producto de todos los comentarios inverosímiles que se dictan, que se lanzan en las redes sociales por personas de alta prestancia a nivel de comunicación, por personeros, por incógnitas, y muchas veces por algunos imbéciles idiotas que aparecen también emitiendo cualquier tipo de juicio sin ningún tipo de base fundamental y sin ningún tipo de aquiescencia que le dé certeza. Nos sorprende también sobremanera que muchos de los que llevan la lucha e iniciaron la lucha contra la corrupción y específicamente a través de este ícono que representa Odebrecht, ya hoy en día se presenten como futuros candidatos para el año 2020, todavía sin partido, pero sí con aspiración. Y es el caso de 2 personas a las cuales no quiero ni referirme, pero sí también es coincidente que ya dentro del mismo discurso se empiezan a producir, ambos del PLD, se empiezan a producir diferencias de ataques hacia el gobierno presente y nos preguntamos, ¿estarían enfocados en la lucha anticorrupción o tomaron la coyuntura del momento para optar por una aspiración política, la cual es natural? Pero también llama la atención de que antes de eso, sus posiciones propositivas eran muy escasas. Hoy en día aparecen como que una posición propositiva es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y vamos a hablar sobre eso y vamos a ligarlo sobre el tema de la economía dominicana y la importancia de la estabilidad macroeconómica. Si bien es cierto que el tema de la corrupción y la impunidad es preocupante, pero también es preocupante que solamente estemos indicando una parte del barco y que solamente pensemos que la lucha contra la corrupción
y la impunidad tiene que estar dirigida, tiene que estar enfocada y tiene que estar sesgada específicamente al andamiaje político. Y quiero traer a colación un editorial de don Percio Maldonado en el periódico El Nuevo Diario, y también lo vi en la misma tesitura en el periódico El Día, al cual queremos felicitar a su nuevo director, el directo amigo, el licenciado José Monegro, que sustituye al fallecido Molina Morillo, quien tuvo tanto tiempo en la dirección del periódico El Día. José es un gran profesional y una persona sumamente objetiva y va a saber llevar a ese periódico por un camino ideal en el ámbito de la información y sobre todo la información con seriedad. Llamaban la atención ambos editoriales en el sentido de que la orientación hacia la acusación en el caso de corrupción a los implicados actuales no solamente debe enfocarnos en ese aspecto de satanizar a los políticos y a los partidos, cuando de hecho hay grandes intereses en el ámbito privado que han provocado grandes situaciones en el ámbito de corrupción. Y si fuéramos a eso, y sin decir nombres específicamente, el ámbito del soborno, el ámbito de la comisión, el ámbito de los coima, como se llama en Brasil, viene dado por participación directa o indirecta en tratar de beneficiar la aprobación de tal o cual ley que beneficia a tal o cual empresa a través de un mecanismo político que facilite la aprobación de esa ley. Entonces ya se convierte en un acto de corrupción en donde participan diferentes actores. Participa por una parte el ente corruptor, el sector privado X, y por otra parte el ente corrompido, el sector político X, para facilitar a través de las vías congresionales la aprobación de una ley que muchas veces lo que hace es perjudicar a los consumidores de la República Dominicana en cualquier sector, y ha pasado en muchos sectores. Y esto es muy importante porque uno se pone a pensar, sobre todo cuando uno ya pasa de 55 años de edad, que ha vivido y conocido los gobiernos, conoció los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, conoció parte del inicio de la revolución en el año 65, que estábamos pequeños, conocimos los gobiernos del PRD en sus diferentes etapas, sus tres gobiernos, y hemos conocido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 20 años y su participación en la vida política nacional y su gran importancia en el ámbito de reformas estructurales, grandes reformas que se han dado en la sociedad y en la economía dominicana. Pero uno se pregunta, en el ámbito del soborno, de la corrupción y de la impunidad y de esta lucha tan importante que llama y coloca a muchos dominicanos al frente de una lucha básica, vital, que tiene que ver con el desarrollo, con la institucionalidad de un país, sobre todo en el ámbito político y social. Y uno dice, ¿y qué tanto han costado muchas de las leyes que se han aprobado en la República Dominicana? ¿Más o menos que el soborno de Odebrecht? No sé, pero sí sabemos que sí han costado y que sí han beneficiado a políticos, a empresarios, a interesados, a lobistas, cualquiera, no solamente el que está ahora mismo con una medida de coerción de 1 año en prisión en La Victoria. Muy por el contrario, hay muchos personeros y hay muchas personas que juegan ese mismo rol. Entonces, yo creo que tenemos que analizar la sociedad de un poquito más profundo, porque quizás nos quieran llevar, narigoneados, hacia un área y hacia un momento en donde todos pensaríamos que el acto de corrupción y de impunidad es muy joven, prácticamente un bebé de 10, 15, 20 años, un adolescente. Pero realmente hay una entronización de todo esto a altos niveles de la sociedad dominicana en muchísimos aspectos, en muchos sectores, con muchos vinculados, con muchos vinculantes, con muchos beneficiados en ambos sectores. Al final, el gran perjudicado es la sociedad dominicana, que carga con el costo de sobornos para leyes en específico que benefician a un sector y que muchas veces las mismas instancias del Estado que tienen que velar por el bienestar de los consumidores se hacen de la vista gorda o el oído sordo para sencillamente no actuar en consecuencia
y proteger a los consumidores. Y hay muchas situaciones en donde si uno se podría anotar, podríamos hacer una matriz de riesgo, leyes, consumo, beneficiario, en donde nos daríamos cuenta que vamos a sacar indicadores negativos, en donde por cada ley vemos cuál es el impacto y el efecto sobre cada sector de la economía y la sociedad dominicana. Y el resultado va a ser muy sencillo desde nuestra óptica. ¿Cuál? Que al final se benefició un estamento político por beneficiar a una ley en particular, para perjudicar a un sector consumidor en particular, en beneficio de un sector o en perjuicio de otro sector. Pero se beneficia un sector y se perjudica un sector empresarial, uno que quiere dominar un mercado a través de un monopolio o oligopolio para perjudicar el surgimiento de otros. Pero al final se perjudica también el consumidor porque los precios no son precios de competencia, son precios producto de carteles y monopolios que vienen amañados por políticas específicas que vienen de la decisión política y senatorial o congresional de un sector que fue utilizado por un sector empresarial para hacerse con un mecanismo legal de tener cierto nivel de dominio de mercado. Y cuando uno analiza el tema dominio de mercado y piensa en corrupción e impunidad, uno se da cuenta, y sobre todo yo que he tenido la suerte de ver muchos procesos de reforma en la República Dominicana, en donde uno se imagina que detrás de cada ley hay un interés. Detrás de cada ley hay interesados en el momento de hacerse con una parte del pastel. ¿Ha sido el Estado eficiente en poder controlar esto? ¿Ha sido el Congreso eficiente? Yo creo que no. Yo creo que específicamente en el Congreso. Y llama la atención que si uno entra, por ejemplo, a la página web del Senado de la República y uno entra al periodo 2016-2020, que es el que seguimos en este momento, y uno entra y uno ve lo que se llaman las iniciativas legislativas y usted analiza los diferentes proyectos que están sometidos ahí, usted dice, pero ¿y a quién se le ocurrió este proyecto? Pero ¿y este diputado y este senador tienen la capacidad de introducir en el Congreso un proyecto de este tipo? ¿Pero y por qué lo hace él? ¿Y por qué lo somete él? Entonces viene la pregunta y viene la interrogante. Pero es que detrás de esto hay alguien. Pero detrás de ese proyecto y ese anteproyecto, ¿quién está? Cuando usted identifica el proyecto, usted dice, bueno, aquí tiene que estar un sector de este y este tipo, que procura tener un cierto dominio de mercado en este y en este sector. Y uno se ríe y se preocupa, porque recordamos, por ejemplo, en el año 1996, con el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones 158, en el cual tuvimos gran participación, que uno nunca se preguntó cómo un proyecto aparece en el Senado de la República propositado por un diputado que no sabía nada de telecomunicaciones y que presenta un proyecto como si fuera de su autoría intelectual a un nivel técnico tan grande que usted diría, bueno, evidentemente que Papá Dios en ese momento lo bendijo y le bendijo su parte izquierda del cerebro y le mandó tantas ideas interesantes que le llevó a un grupo técnico en el cual estuvimos nosotros involucrados casi 2 años de trabajo, y un diputado cualquiera se aparece con un borrador de ley muy parecido y lo somete en el Senado de la República porque sencillamente le salió de su cabeza y lo sometió. Ese es un ejemplo. Así como el ejemplo de la Ley de Telecomunicaciones, hay muchísimos ejemplos en la República Dominicana. Pero ¿y por qué eso no significó, ni ha significado para aquellos francotiradores de las redes sociales que atacan tanto, que atacan al gobierno, que atacan inverosímilmente también al presidente Medina, con una serie de adjetivos sumamente peligrosos, disociadores, ofensivos? ¿Y por qué en ese momento esos mismos francotiradores no hicieron nada?
Pero ¿por qué tampoco esos mismos grupos no hacen nada con otras leyes que salen del Congreso y que salen de sectores empresariales? Nos preocupa. ¿Por qué? Porque evidentemente, si fuese sincero y si fuese sincera los actores y la lucha contra la corrupción y la impunidad, entonces deberíamos ver en que tenemos un mar muy grande de muchos temas atados a esa gran preocupación. Pero sin embargo, en este momento solamente interesa eso. Así como la lectura equivocada de la página 14 del expediente con el punto 17 de Punta Catalina, que ahora lo tergiversan y lo expresan como que lo que dice la coletilla final se refiere a ese punto. Pero sin embargo, la coletilla final se refiere a los 17 proyectos de Odebrecht, pero no verifica ni dice exactamente si la coletilla se aplica a todos o si en dado caso esa coletilla lo que está diciendo es que ahí también hubo la mano del soborno, no para aprobar ese proyecto en particular, sino para beneficiar a que ese proyecto recibiese financiamientos, lo cual deberá de verse en el juicio de fondo. Pero hay tanta manipulación y hay tanta tergiversación dirigida malsanamente, con perversidad, que cualquiera diría, no, pero tiene sentido. Vamos a seguir en el segmento siguiente, en estos dos segmentos iniciales, analizando este tema para caer en el tema económico. Venimos en breve. Más que un préstamo, una oportunidad a tu alcance para tener tu casa con Expogar Banreservas. Del 9 al 11 de junio con tasas de financiamiento desde 8.76% y cobertura a nivel nacional. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Bien, seguimos. El segmento anterior uno empieza con una manera muy soslayada, muy tranquilo, pero no deja de ser preocupante las actitudes que se asumen cuando hay una dirección política con un tema tan importante, con un tema tan ícono como es la lucha contra la corrupción y la impunidad, porque tenemos un proceso que inició hace 2 años en Gafi y Gafilat con el tema de la Ley 9 de lavado de activos y lucha contra el terrorismo, que prácticamente crea un marco regulatorio no solamente de lucha contra el lavado de activos, porque eso es corrupción. Ahí está el soborno también como parte de un ingrediente de lavado, sino que significan grandes pasos en la vida institucional. Y yo creo que uno lo que tiene que buscar es la forma en que las entidades y los organismos que tienen que velar por la institucionalidad en la República Dominicana se hagan más fuertes,
más técnicos, más sólidos, con mayor tecnología, con mayor capacidad, con mayor independencia, con presupuestos para que puedan realmente llevar el rol que le corresponde, como es el caso de la Cámara de Cuentas, que es una Cámara de Cuentos, en donde han habido tantos vaivenes, y precisamente vaivenes marcados por íconos históricos, como fue el caso del paso del licenciado Andrés Terrero por la Cámara de Cuentas y todo el barullo que se armó con su posición firme y específicamente por una posición honesta con relación al desempeño y el desenvolvimiento de una entidad pública que debería de jugar un rol importante en la sociedad dominicana como el auditor básico de todas las ejecutorias del gobierno central. Y uno ve esas luces que se apagan y uno ve estos destellos de fuegos artificiales que tratan de apagar o que tratan de encender la pradera. Y yo creo que no se trata de encender la pradera, sino que más que todo, en donde muchos de los que opinan y que llevan posiciones beligerantes se venden hoy a la sociedad dominicana como los salvadores y los más púdicos y los más anticorrupción, y son los más honestos, que muchas veces trabajan para intereses muy deshonestos. Yo creo que estas reflexiones que estoy haciendo, que las hago específicamente por haber vivido diferentes etapas en mi vida en nuestro país y haber visto con mis ojos, haber palpado con mi trabajo intelectual, haber palpado con mis dedos y con mi pluma en informes y haber verificado en la práctica de que detrás de muchas de las riquezas hay mucho crimen, que detrás de muchas de las decisiones que se puedan confabular entre políticos y sectores empresariales, hay cosas que no son non santas. Y yo creo que esto es lo que marca el punto de inflexión entre la honestidad, la seriedad, el deseo de luchar contra este flagelo que muchas veces vienen impuestos por aquellos países en donde realmente los indicadores de corrupción e impunidad son mayores que en la República Dominicana y que muchas políticas internacionales marcan una decisión y una línea de acción que no está honestamente ligada a la lucha contra la corrupción y la impunidad, como es el caso de que los Estados Unidos nos tildan, nos evalúan, nos informan y nos dicen que estamos en tal o cual lugar del ranking de corrupción, del ranking de cualquier cosa, del ranking de evasión, del ranking de elusión. Y sin embargo, detrás de cada cosa hay un indicador de propuesta, interés geopolítico en de que ese documento que viene de una ONG, de las mismas que financian a las ONG dominicanas como Participación Ciudadana, en donde dicen, estamos tan mal en el lugar número tal de corrupción. Pero detrás de eso hay un interés político y un interés de geopolítica de manipular y de manifestar que esos ingredientes se conviertan en presión directa política al Estado de turno para que tomen tal o cual decisión en beneficio de o los países que nos imponen esos rankings o simplemente o que nos adecuemos o que digamos o que dejemos que entren más haitianos o que sencillamente no tengamos control o que sencillamente hagamos aquello o lo otro en función de los intereses de ese que produce el ranking. Pero ese que produce el ranking anticorrupción a nivel mundial y que nos coloca en uno de los últimos lugares es el país que también nos dice que tenemos que luchar contra el lavado de activos, pero que no lucha contra el 42% de su consumo a nivel de drogas a nivel mundial, 42% de todas las drogas que se producen en el mundo. Entonces hay tanta hipocresía en la lucha contra la corrupción y la impunidad que ya somos cómplices de ese mismo esquema y modelo que nos venden y nos ponen y nos colocan. ¿Y saben qué? Que lo peor de todo es que no lo creemos. Y nos hacemos socios de eso. Y nos hacemos partícipes de esa posición. Y la hacemos como nuestra. Y atacamos a nuestros dominicanos. Y atacamos a nuestras instituciones. Y atacamos a los ignorantes. Y lo hacemos subjídices. Y lo hacemos esclavos de mentiras, de falsedades. Y le ponen en la cabeza tantas cosas que muchas de las cosas que están de trasfondo
son ciertas, pero el método que se ha ideado para eso nos lleva a mentiras y a falsedades. Y lo digo responsablemente porque hoy en día me llama la atención el comentario que hice al inicio del programa. Los principales eslabones de discusión contra la lucha y la corrupción ya empiezan a ser aspirantes políticos. Qué bueno, porque para eso hay que ser propositivo y hay que tener ideas. Porque si la única idea para usted llegar a aspirar es criticar el esquema de corrupción actual y de impunidad que vive la República Dominicana bajo este gobierno y este presidente o estos presidentes, entonces usted se va a quedar muy corto de discurso. Porque de aquí a 3 años hay que armar otro marco de discusión, en el ámbito propositivo, por cierto, en el ámbito de lo que es el enfrentar los grandes retos y desafíos que tiene la sociedad dominicana y la economía dominicana. Entonces no nos quedemos tan enredados en las redes y tan enredados en el lenguaje casi satánico que tienen las redes contra el gobierno y contra el presidente y contra sus funcionarios. Porque si bien es cierto, como dice ahora un partido, dice el Partido Revolucionario Moderno, no, esto está mal porque esto está dirigido y esto está enfocado a tal. Pero cuando usted lee la sentencia de 51 páginas de las medidas de coerción, usted dice, bueno, si es por la delación que hace Vasconcelos y los otros más desde Brasil, uno ve también mucha debilidad en eso, porque de ahí a armar y propiciar un juicio de fondo, las pruebas deberán aflorar. Y ahí hay mucha debilidad, desafortunadamente. Mucha debilidad. Porque también es un tema que se ha comentado y se ha dicho. El soborno es difícil de comprobar. Y nos preocupa, porque en dado caso el interés está en que esto salga y que pueda producir un gran efecto en la vida política nacional y en el devenir del accionar político, social y económico. Pero no deja de ser cierto que quizás la mayor preocupación que uno tendría desde el punto de vista económico es el efecto de esto sobre la economía y el efecto sobre los actores económicos. ¿Qué nos conviene más? Un país con una fuerte ley de lavado de activos, que ahora dicen algunos que eso puede ser perjudicial para la economía. Desde el punto de vista nuestro, no, por el contrario. Pero no quiero entrar ahí todavía. Quiero dejar bien claro nuestra posición con relación al tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Me parece que hay mucha hipocresía en aquellos que tratan de ponerse al frente de la lucha, que no es sincera en algunos casos, que es interesada, porque ya hoy son aspirantes políticos. Y cuando uno los escucha, uno se da cuenta que evidentemente como candidato o aspirante político, su único interés y su único marco va a ser la crítica y va a ser atacar. Pero al final hay que tener bien claro a quién atacamos o con quién queremos casarnos o no. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es mucho más profundo. Yo creo que esta operación y esta cirugía tiene evidentemente diferentes etapas de desarrollo y tiene diferentes etapas de intervención quirúrgica. No es simplemente abrir el paciente entero, ver todos los intestinos, ver todas las vísceras del organismo y ver la sangre saliendo y encender la pradera. No se trata de eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir el paciente, verificar su corazón, su estómago, su hígado, su páncreas, sus intestinos, sus diferentes organismos que conforman todo un tinglado, porque el ser humano como tal es igual a la sociedad. Y así mismo como funciona un ser humano, ojo, no podemos acusar a que la sociedad esté gangrenada completamente cuando el cuerpo no lo está. El cuerpo humano, similar a la sociedad, puede tener problemas con la vesícula, pero no quiere decir que la sociedad dominicana esté gangrenada completamente o que el gobierno esté gangrenado completamente. Yo creo que tenemos que tener más seriedad en esto y no influir tanto en la ignorancia, imbecilidad e idiotez de muchos de los que usan las redes,
algunos con perversidad y con un lenguaje sumamente desquiciante y un lenguaje sumamente malvado, y sobre todo en boca y en las letras y en los dedos de damas comunicadoras. Caramba, pero llama la atención el lenguaje. Y es así también como los hacen en sus casas y como crían sus orquídeas. Con ese mismo lenguaje. O sea, se ha perdido el sentido común porque en un momento esos grupos que actúan y que tratan de incidir sobre la ignorancia del país lo hacen motivados porque, bueno, tenemos que hacerlo ahora porque esta es la última oportunidad, porque ya se nos fue el tiempo histórico. Ya pasamos de 60 años, vamos hacia los 70 y todavía no hemos sido gobierno. Y la frustración llega periodo electoral tras periodo electoral. Y pasan los 4 años y no son gobierno. Pero sí son sociedad civil. Y sí reciben recursos de organismos internacionales que quizás hayan corrompido o esos recursos vengan de actos corruptos de otros países y se utilizan para hacer campañas mediáticas y se utilizan para desviar la atención y se utilizan para hablar mentiras, como muchos, a través de muchos programas, hablando de corrupción, corruptos comprobados, corruptos acusados. No tengo que decir los nombres, pero están ahí. Esta lucha debe ser sincera y debe abarcar el cuerpo humano, como la sociedad como el cuerpo humano, pero no tildarnos a todo en la sociedad como una sociedad completamente gangrenada. Yo creo que ustedes se equivocaron y deberíamos ver ese mismo efecto y ese mismo efecto necrosiado en sectores muy cercanos a esa misma gente que trata de doblar las verdades, creando mentiras, específicamente sobre obras de gobierno, sobre presidentes, sobre personas, sobre funcionarios, sobre empresarios, sobre comunicadores. Ahora todo resulta que todo lo que no sea eso es malo. Todo lo que no sea eso está contaminado. Todo lo que no sea esa línea que marca la lucha contra la corrupción y la impunidad por el caso Odebrecht, todos estamos incluidos ahí como un grupo sencillamente corrupto y que ha sido corrompido. Pues mire, déjeme decirle que no es así. Muchos luchamos desde diferentes estratos de nuestra vida social, política, económica y profesional contra ese flagelo. Y muchos hemos parado en esa puerta actos de corrupción que no lo han hecho ustedes. Entonces, pongamos las cosas claras. ¿Por qué? Porque la manipulación mediática a través de las redes sociales convierte a mucha gente en borregos de mentiras y las verdades solamente afloran cuando la responsabilidad marca planes de acción enfocados en gobiernos y en un presidente en el cual uno tiene la fe puesta en que está enfrentando grandes temas de corrupción. Señores, pero este gobierno fue el que implantó las veedurías. ¿Por qué esa misma gente que están todos metidos ahí no propiciaron un ambiente de discusión transparente como el espacio que se les dio? ¿Y por qué no se le da seguimiento a todas las acciones de transparencia que han habido a través de compras y contrataciones, a través del CIGEF, a través de las líneas presupuestarias, a través de muchísimos mecanismos que están ahí aflorando en búsqueda de transparencia? No, pero queremos hacerlo abruptamente porque el caso Odebrecht marca una gestión y marca un partido y marca un gobierno. Qué interesante, pero cuánta hipocresía. Seguimos en el próximo segmento. Crece tus ahorros y gana una jipeta Kia Sportage. Crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos.
Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25,000 pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, a nosotros nos apasiona este tema porque nosotros somos parte de una generación en donde yo particularmente pienso que gran parte de los sueños todavía están vigentes y que han parido grandes momentos de desarrollo en la República Dominicana. Hace 40 años el Producto Interno Bruto de la República Dominicana eran 3,000 millones de dólares. Hace 20 años el Producto Interno Bruto de la República Dominicana eran 22,000 millones de dólares. Hoy en día el Producto Interno Bruto de la República Dominicana son 68,000 millones de dólares. Traigo esta colación para iniciar el planteamiento con relación a la discusión, corrupción, impunidad, economía. Y dicho lo planteado en los 2 segmentos anteriores, y cuando empezaba este segmento que recordaba el hecho de las experiencias vividas, nosotros no somos extraños, ni queremos esconder lo que uno ha conocido, que ha pasado en la República Dominicana, igualito a lo que pasa ahora en los últimos 50 años. Que ha creado un sistema que ha corrompido a mucha gente y que a su vez ha encarecido la misma vida de la República Dominicana. Y uno tiene que luchar, cuando uno lucha en las grandes transformaciones sociales, vía la aplicación de grandes políticas públicas que corrijan y mejoren procesos y la actuación en diferentes estratos de la vida nacional, en el ámbito social, en el ámbito político y en el ámbito económico. Porque al final nuestra sociedad va a estar garantizada por mayores, mejores y más sólidas instituciones que van a procurar y van a enrumbar que las decisiones y el accionar de un dominicano común se convierta en algo muy natural sin tener que ir a utilizar un ente que cree un mecanismo de mínimas corrupciones. Para esto, pongamos un ejemplo. La República Dominicana hace 20 años, ¿qué significaba sacar la cédula? ¿Qué significaba sacar la licencia? ¿Qué significaba sacar la placa? ¿Qué significaba sacar la revista? ¿Qué significaba sacar el pasaporte? ¿Qué significaba sacar un acta de nacimiento? ¿Qué significaba sacar un acta de matrimonio? ¿Qué significaba sacar un acta de defunción? ¿Qué significaba cualquier tipo de acción que llevase a una acción completamente válida a nivel institucional como persona y como ente de la sociedad amparada en nuestra Constitución de cara a lograr un proceso en cualquier estamento de la administración pública? Y no menciono ni qué significaba pagar impuestos o qué significaba sacar un papel, cualquiera. Señores, pero nosotros hemos dado un salto vertiginoso en la lucha contra la corrupción si damos ese primer paso, y lo dimos. ¿Pero quién lo da? ¿Quiénes lo dan? Las personas que están decididas a cambiar y hacer que usted vaya hoy a sacar su acta de nacimiento y usted no pierda 3, 5 minutos, no más de ahí. O que usted vaya a cambiar su cédula y le lleve 10, 15 minutos. Entonces, todo eso va cambiando, porque detrás de toda esa antigua actitud de desempeño público e institucional que conllevaba el sacar una documentación oficial, estaban los buscones. Bueno, pero los buscones había que dejarlos porque son padres de familia. El mismo símil con el transporte. No se puede sacar esa línea porque, ¿qué vamos a hacer? Si lo sacamos nos van a entrar, imagínate. Hay que manejarnos. Entonces, en ese aspecto, hemos dado saltos cualitativos. En esos interín de saltos cualitativos, nuestra sociedad ha avanzado muchísimo
en el ámbito de desarrollo de infraestructura y nos hemos convertido en grandes ciudades, con grandes vías públicas, con grandes centros comerciales, pero también han crecido las demandas, pero ha crecido también la economía. Y esa economía que crece de 3,20 a 68, dando saltos vertiginosos y saltos grandes, ¿cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por corrupción e impunidad? No. Detrás de muchas cosas hay muchos actos corruptos que quedan impunes. El mayor de todos para mí, el tema de la evasión fiscal, el tema de la elusión fiscal y la economía subterránea. Y detrás de muchísimos procesos que quizás no se midan y no se quieran hablar ahora, porque el tema de Odebrecht tiene que ser un tema dirigido hacia el Partido de la Liberación Dominicana y hacia su presidente, pero obvia muchísimos actos peores y mayores que ese que pasan hoy en día en la República Dominicana, lo soslayan y lo mandan a un lado, porque el interés es uno. Yo no dudo que las cosas tengan un nivel que al final acaben beneficiando al gobierno y al mismo presidente. Porque hay tanta hipocresía en la lucha contra la corrupción y la impunidad, porque cada quien le pone un apellido. Y nada más tenemos que verlo en los tweets de las damas que cultivan orquídeas. Y en la forma desvergonzada de otros que asumen tales o cuales posiciones. Pero esos mismos no tienen la capacidad de exigir a nuestra sociedad, a nuestros actores políticos, sociales y económicos que actúen contra tal o cual percepción de acto de corrupción. No, eso no interesa en este momento, aunque sea más grande que esto. No, eso no. A mí me interesa como lo hace la señora de las redes que cultiva orquídeas. ¿Cuánta gente seria? ¿Cuánta gente honesta? Pero ¿cuánta gente hipócrita? Porque si no fuese así y fuese natural, sano, interesado en una mejor nación, el discurso fuera otro, la dirección fuera otra. Viéramos el tema como un macro tema en donde debemos ir sanando al paciente. No, al paciente hay que tirarle una bomba entera, aunque se lleve la sociedad. Y como dice nuestro gran colega, hermano y amigo don Orión Mejía, que se quemen las praderas. Y que en esa quema de la pradera no quede nada, y que no quede un solo dominicano, que no quede la economía, y que todo se vuelva un caos, porque lo que se busca es un caos. Pero ¿para beneficiar a quién? ¿Qué es lo que beneficia el caos? Además, estamos llenos de muchísimas mentiras. Pero ¿cuánta gente en este país está sesgado hacia las redes y le da validez y le da cobertura a muchas cosas que no simplemente reflejan la verdad? ¿Y por qué la hacemos propia? ¿Y por qué la hacemos nuestra? ¿Y por qué le damos validez si no tenemos la certeza de que es así? No estoy hablando de los 14 que fueron condenados con medida de coerción. Eso que cada quien defienda, y hay muchos conocidos y muchos a los cuales le tenemos cariño y respeto, pero le corresponde a la justicia y a ellos demostrar hasta ahora su inocencia, y en un juicio oral y contradictorio y público que se demuestre que unos tienen razón y que quizás otros no la tuvieron. Eso es otra cosa. Lo que quiero dejar claro es lo que soslaya debajo de todo eso, porque ese es simplemente un iceberg que flotó. Pero detrás de todo está que esos mismos que dirigen todo esto sobre el tema de corrupción e impunidad son los primeros que están disasociados de la verdadera lucha a través de una mejor nación, un mejor Estado mucho más transparente, de la verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad, que sí creo y entiendo perfectamente
que se ha iniciado en este país hace unos años. Las pruebas están ahí. Lo que pasa es que aquí queremos resultados que son tan importantes y que son tan impactantes de un día para otro. Queremos cabezas rodando, queremos cabezas cortadas, queremos gobiernos débiles, queremos tener la oportunidad de en este momento de debilidad meternos y propiciar el caos. Particularmente creo que eso no llegará, porque lo que está pasando hoy en día y lo que aflora son cosas más interesantes que de hecho nos van a beneficiar. Vamos al último cambio. Más que un préstamo, una oportunidad a tu alcance para tener tu casa con Expogar Banreservas. Del 9 al 11 de junio con tasas de financiamiento desde 8.76% y cobertura a nivel nacional. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Bueno, yo quiero decirle a todos esos grupos conformados por gente buena, por gente honesta, por gente seria y algunos oportunistas en el medio, como algunos que hemos querido dejar en el camino. Queremos decirle que este país vibra, que este país vive, que este país tiene ganas de seguir creciendo, que este país tiene ganas de resolver sus problemas de corrupción e impunidad a todos los niveles, en procesos diferentes, bien regulados, con buen derecho, con buena justicia, con deseo del Ejecutivo, del Legislativo, de la misma justicia, pero es una responsabilidad de todos nosotros, de la sociedad en su conjunto. No es la responsabilidad de un oportunista en el medio que quiera cosechar un problema y ponerlo como el problema básico de la sociedad dominicana. Este problema ha existido y existe porque hay muchos cómplices de esos mismos que hoy critican. Han sido cómplices de muchas cosas. Y esta economía que le costó a la República Dominicana lágrimas y sudor en los últimos 20 años, sobre todo con el crack que hubo en el periodo 2000-2004 en el gobierno del PRD de Hipólito Mejía, que se llevó a Baninter, el Bancrédito y el Banco Mercantil y que le costó 55.000 millones en devolución a muchos de esos mismos mediatizadores corruptos comprobados que critican hoy el tema de la corrupción y atacan la corrupción y la impunidad. Pero mi hermano, ¿pero qué cosa usted tiene? Mis amigos, ¿pero cuál es la posición correcta? Hoy en día deberíamos estar todos abrazados y unidos hacia un país que crece. No es mentira ni lo del Banco Mundial, ni lo del Fondo Monetario, ni de la Comisión Económica para América Latina de que este país está creciendo. Ahí está la muestra de crecer de 3,20 a 68 mil millones en Producto Interno Bruto. Que haya inequidad y que no haya justicia social en el ámbito de que mucho de la productividad de riqueza se devuelva a nivel impositivo para que el gobierno tenga la capacidad de ir en ayuda y de vencer los grandes retos y desafíos de la sociedad dominicana, como el tema eléctrico, porque detrás de todo esto que empezó por ahí, hay un gran interés en que Punta Catalina nunca arranque.
Y qué pena, pero qué vergüenza. Es imposible ver lo que ha pasado. Que un personaje que se sabe lo que hace y quién le pagó el pasaje para ir al Banco Europeo y un legislador hablar de que en este país hay que tener una posición más sensata en función de lo que vaya a pasar o no con el caso de Brecht, y que el Banco Europeo con toda razón diga, bueno, ok, vamos a esperar, pero dominicanos que vayan a plantear esto en playas internacionales y digan, no, en mi país hay un problema de alta corrupción, ese proyecto no se puede financiar, pero qué pena que estamos en televisión, pero a eso le cabe cualquier tipo de adjetivo y de epíteto. Y esos son los dominicanos que están defendiendo, procurando ¿qué? Que se pare un proyecto para que beneficie a quién, a que todos los años nos quiten 400 millones de dólares de aquí de la espalda. En una excesiva tarifa que tenemos que pagar los dominicanos por un cartel de la energía eléctrica en este país. Pero, ¿cuáles son aquellas cosas que tienen esos que fueron a eso? ¿A quién fueron a defender? ¿Al país? No, pero fueron a defender a los generadores, por Dios. ¿Y quiénes le pagaron los pasajes a los generadores también? Porque es imposible que sea la Cámara de Diputados. O de una ONG en procura del mantenimiento de la corrupción, de la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Pero cuánta hipocresía y cuántos intereses encontrados. No hay sinceridad en esta lucha. Lo que tiene que sobreponerse a esto es que de la única forma que avanzamos contra el flagelo de la corrupción y la impunidad es educando al país, haciendo fuerte a sus instituciones, trabajando y luchando por un mejor país, propiciando que ese crecimiento económico se derrame en la economía dominicana, que los empresarios paguen mejores salarios para que haya mucho más equidad y mucho más redistribución de la riqueza, y que esa riqueza a nivel de salario se redistribuya en cada uno de los dominicanos para que tengan mayor capacidad de presupuesto y puedan consumir más y puedan darle a su familia mejor vivienda, más educación y mucho más salud a través de un mejor trabajo bien remunerado, con mayor productividad, y que seamos mejores técnicos y mejores profesionales, y que el gobierno tenga a su vez mayores recursos que vengan de los mayores ITEVIS que van a pagar por el mayor consumo marginal que tiene el incremento de salario en cada uno de esos dominicanos. Pero luchar como lo hacemos ahora de esa manera interesada y deshonesta es sencillamente tratar de opacar lo que sí está pasando. El país ha crecido, el país ha cambiado realmente y va a seguir cambiando. Y cambió con este proceso jurídico también, pero va a seguir cambiando a nivel de desarrollo y economía. Y nos esperan grandes procesos importantes de avance. Ahora, también nos esperan grandes luchas entre los que se llaman honestos y deshonestos. Y vamos a ver que realmente vamos a seguir avanzando, pero vamos a abrazar a un discurso que sea propositivo y que sea en pos de los mejores intereses y no en pos de esos que qué bueno que hoy son aspirantes políticos. Ya hoy, como se dice, se levantaron las faldas. Y sobre todo, seguir admirando el lenguaje agresivo que producen aquellas damas que cultivan orquídeas. Muy buenas noches.